¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a resumir lo más destacado que nos ha dejado esta primera jornada de los octavos de final, día número 14 ya en esta Eurocopa, con esa victoria tan contundente de Dinamarca sobre una Gales que apenas ha tenido respuesta cuando ha ido por debajo en el marcador, y vamos a repasar también esa victoria importantísima y clave de la selección italiana que ha sufrido hasta el final ante una Austria que yo creo que ha dejado, la verdad es que minutos, sobre todo en la segunda parte, de gran juego y de mucha superioridad sobre la que en principio era una de las grandes favoritas por lo que había demostrado en la fase de grupos. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, a mí me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis al canal para que el canal siga creciendo y lleguemos a más gente. Vamos a revisar lo que ha ocurrido en ese estadio de Wembley entre Italia y Austria. Lo primero, como siempre, revisar las alineaciones. En el conjunto italiano había tres novedades importantes. La gran noticia era que volvía al 11 titular Marco Verratti después de no estar al 100% y de que Locatelli fuese muy importante en la fase de grupos. Acerbi y Di Lorenzo entraban como titulares porque no estaban ni Chiellini ni Florenzi por temas físicos. Mientras que la selección de Austria mantenía esa alineación, ese esquema que le había dado tan buenos resultados contra Ucrania en el último partido de la fase de grupos, que había permitido al conjunto de Franco Foda meterse como segundo de ese grupo, donde, si no recuerdo mal, estaba encuadrada con Países Bajos. Vamos a revisar lo que ha ocurrido en este partido. Lo primero, hay que decir que yo por Twitter, si os apetece seguirme, siempre voy a intentar poner, además de un pequeño análisis de las alineaciones, que ha cambiado con respecto a partidos anteriores, un poquito las claves de los partidos. Yo la verdad es que esperaba una Austria que ha comenzado tal cual se esperaba, con un ritmo altísimo en la presión, siendo muy agresivo, sobre todo a la hora de jugar hacia adelante, porque apenas dejaba gente en la zona de atrás y arriesgaba muchísimo en cada uno de sus pases. Obviamente esto hacía que si Italia era capaz de cortar una de esas conexiones entre el mediocentro y los futbolistas que esperaban entre la línea defensiva y el centro del campo italiano, pudiesen salir al contraataque y encontrar muchísimos espacios. Quiero enseñaros en esta imagen. Ahí estáis viendo una línea de 3 que formaba Austria al comenzar sus ataques. Lo que ocurría es que en cuanto la jugada progresaba un poquito, se quedaba una línea de 2 que son los centrales, Hinteregger y Dragovic, y el que estaba un poquito por delante era Grealish, el futbolista de la Bundesliga, que ya inmediatamente buscaba a la línea de 5 que había por delante, siendo muy agresivos con su posición. Y claro, esto obligaba a no tener demasiados apoyos hacia atrás, a tener que jugar pues arriesgando muchísimo hacia adelante. Y como os decía, si Italia era capaz de robar, como hemos visto, sobre todo a partir del minuto 15-20 de la primera mitad, pues ha encontrado suficientes metros para correr ante la portería de Bachmann, que es cierto que no ha tenido que intervenir con demasiado acierto en esa primera mitad, no ha tenido que hacer grandes paradas, pero que yo creo que claramente se estaba viendo la sensación de que Italia llevaba peligro en cada uno de sus ataques. Italia también hemos visto una novedad importante táctica, ya es que esa salida de Locatelli del 11 ha hecho que otra vez Mancini recupere la salida de 3, pero en esta ocasión no con Locatelli como defensa por la izquierda, podríamos decir, sino que era Di Lorenzo, el lateral derecho, en el que formaba esa línea de 3. Por delante estaban Jorginho y Verratti prácticamente al lado. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas de esta selección italiana, a que le ha faltado muchísima velocidad en el balón, también profundidad. Creo que Verratti ha absorbido demasiado juego y no ha podido conectar ni con Berardi ni con Insigne, que yo creo que no han podido hacer, mejor dicho, un buen partido a la altura de lo que venían haciendo en la fase de grupos. Como os decía, Italia cada vez se iba encontrando más cómoda. Esa presión adelantada que intentaba imponer Austria, y que yo creo que le ha permitido, sobre todo al principio del partido, no estar demasiado lejos de la portería de Donnarumma, pese a que no ha tenido oportunidades importantes en ese primer tramo del primer tiempo. Italia ha podido correr y ha empezado a encontrar esas ocasiones en las botas de Insigne, también de Immobile, en alguna conducción hacia adentro de un Berardi, que la verdad es que ha estado bastante flojito durante todo el partido. Italia yo creo que ha echado claramente de menos a Barella, que apenas ha podido aparecer, el futbolista del Inter, y en el último tramo de la primera mitad claramente Austria no tenía la forma de salir, Italia le había encerrado atrás
y ese era el guión de partido que a lo mejor la mayoría podíamos esperar si Austria no era capaz de presionar muy arriba como se había hecho en ese inicio de la primera mitad. Lo cierto es que el conjunto de Franco Foda ha vuelto a insistir, ha vuelto a plasmar sobre el terreno de juego ese plan tan agresivo que ya le dio muy buenos resultados contra Ucrania, ha presionado arriba en el comienzo de la segunda mitad, ha empezado a hacer un despliegue físico absolutamente espectacular, tanto Laimer como Saber-Schlager, también Savitzer. La verdad es que todos los jugadores austriacos han completado una segunda mitad, en mi opinión, bastante buena, atrás con Hinteregger y con Dragovic cortándolo prácticamente todo lo que se acercaba al área de Bachmann. Creo que la segunda mitad del conjunto de Franco Foda ha sido pues muy bueno, sobre todo en términos de presión adelantada, también del control, de mantener el control de la pelota y mantener el control del partido, algo que no era nada fácil ante una Italia a la que le han ido creciendo las dudas. Además, yo creo que el nivel del arbitraje, el nivel de contacto que ha permitido el árbitro ha ayudado muchísimo o ha permitido esa presión alta de la selección austríaca, que ha comenzado a robar balones, pero lo cierto es que le ha faltado calidad porque apenas ha podido crear ocasiones importantes frente a la portería de Donnarumma. Se veía claramente, o al menos yo lo veía así, y también creo que la mayoría de la gente que he podido leer por Twitter, Italia alrededor del minuto 60, 55-60, necesitaba claramente que su entrenador, que Roberto Mancini, interviniese en el partido, no solo que introdujese un cambio de hombre por hombre, sino también incluso que pudiese variar su esquema habitual. Sabemos que siempre utiliza el 4-3-3, pero como digo, hacer algo porque sus jugadores apenas estaban teniendo respuesta para los problemas que le planteaba la selección austriaca. Roberto Mancini ha decidido esperar, ya ha llegado esa jugada para mí absolutamente clave en el partido, ese gol anulado por fuera de juego a Marko Arnautovic después de un toque de cabeza por un centro que venía desde la derecha. Lo ha tocado David Alaba en el segundo palo y Arnautovic ha vuelto a remacharlo a la portería de Donnarumma. Se ha tenido que revisar en el VAR y finalmente se ha determinado que era fuera de juego, como podéis ver también en esa imagen. Italia inmediatamente ha introducido dos cambios, ha entrado, si no recuerdo mal, Pessina, y también ha entrado Chiesa, si no me equivoco, no, Chiesa, perdón, ha entrado después. El que ha entrado es Locatelli y se ha marchado Verratti, también Varela, porque los dos interiores italianos apenas, yo creo que ya le estaban dando nada a su equipo. Creo que Nicolo Varela hay que pedirle muchísimo más. Es cierto que no es un futbolista pues tan creativo como puede ser Verratti, o que no tenga tanto el control del juego, pero sí a través de desmarques, por ejemplo, porque la banda derecha del conjunto italiano apenas le ha dado nada en esos primeros 90 minutos. Ha llegado también, cuando ya estábamos en el minuto 75, una jugada a balón parado que a lo mejor era una de las pocas cosas en las que Austria podía sacar ventaja, porque se ha notado que el conjunto de Franco Foda pues va arriba cortito de calidad. Es cierto que tiene Arnautovic y a Savitzer, pero Laimer y Saber-Schlager han demostrado pues que no son futbolistas de ese primer nivel que puedan decidir una eliminatoria de este tipo ante Italia. Ha lanzado esa falta al borde del área David Alaba, que se ha ido por encima de la portería de Donnarumma, ni siquiera ha tenido que intervenir el portero italiano, un lanzamiento que estaba muy cerca y que ya sabemos que es prácticamente imposible de meter en la portería contraria. Así nos hemos ido a la prórroga, con Italia cada vez con más dudas y con una Austria que no había podido aprovechar su buen momento, su mejor momento en el partido, para crear grandes ocasiones frente a la portería de Gianluigi Donnarumma. En la prórroga el partido claramente ha cambiado, se notaba el conjunto austriaco muy cansado. Franco Foda ha tardado, yo creo, demasiado en meter cambios, también porque el nivel obviamente de los suplentes se nota muchísimo, no es igual que en Italia, en los que ha entrado Federico Chiesa y también Belotti, y obviamente pues han demostrado que son futbolistas de muchas garantías desde el banquillo. Ha llegado en el minuto 95 una gran jugada otra vez de Spinazzola, que ha recibido prácticamente como si estuviese jugando como un delantero más, como un interior, al borde del área. Se ha podido dar la vuelta. Aquí está el fallo, yo creo, de la defensa austriaca, sobre todo de Dragovic, que no le han encimado demasiado. El futbolista de la Roma se ha podido dar la vuelta, ya ha visto incorporándose por la derecha a un Federico Chiesa, que primero ha tenido tiempo para controlar, armar su pierna izquierda y disparar ante la portería de Bachmann para poner el 1-0 en el marcador,
que obviamente ya le ponían las cosas muy difíciles a la selección de Austria, pero 10 minutos después se le ha complicado aún más porque ha llegado el tanto de Pesinia, que finalmente ha sido el que ha finiquitado el partido, también incorporándose desde atrás el futbolista que había sustituido a Varela en la segunda parte. Austria lo ha seguido intentando, obviamente Italia ya se ha echado atrás, no ha querido arriesgar absolutamente nada, sabiendo que tenía hombres frescos como Belotti y como Chiesa para salir al contraataque. Italia ha tenido un par de opciones para finiquitar por completo el partido, no lo ha podido hacer, y en el minuto 114, en una acción a balón parado en el primer palo, yo creo que mal defendida por Italia, Kalajic ha podido poner el 2-1, que le ha dado un poquito de emoción, pese a que al final la selección de Austria, de Franco Foda, no ha podido forzar la tanda de penaltis. A mí la verdad es que solo me sale elogios para esta selección austriaca. Creo que ha demostrado, ha bajado a la tierra a esta selección italiana, que venía en una nube después de una grandísima fase de grupos. Ha demostrado que es un equipo que no lo tiene todo tan bien atado como podría parecer, y que también tiene dudas. Yo creo que hemos visto las costuras de una selección italiana que ha vuelto a demostrar que arriba no tiene esos cracks mundiales como si pueden tener Francia, Bélgica, Portugal o Inglaterra, que si les dejas espacios sí o sí te van a matar. Ese puede ser uno de los grandes problemas cuando lleguen a cuartos de final y se enfrenten a Bélgica o a Portugal. Vamos a terminar también, obviamente, repasando cuándo va a ser ese partido. Viernes 2 de julio a las 9 de la noche vamos a tener en el estadio, en el Allianz de Múnich, ese Italia contra el vencedor del Bélgica-Portugal, que obviamente también va a ser un grandísimo partido y que sabéis que vamos a estar comentando también aquí en el canal, con todo lo que ocurra en esta Eurocopa. Nos vamos ya al otro partido que hemos vivido esta tarde. A las 6 se han enfrentado Dinamarca y Gales, un auténtico partidazo, yo creo que sobre todo en la primera mitad. Después, a partir de ese tanto de Dolberg, nada más comenzar el segundo tiempo, el partido prácticamente pues no nos ha dejado nada destacable. Vamos a comenzar por las alineaciones. En Gales, su habitual 4-2-3-1, 4-3-3 por momentos también, con Ramsey, con Kiefer Moore, que volvía a ser titular, con Daniel James y Gareth Bale arriba, mientras que en Dinamarca se ha repetido el mismo esquema que también que tan buenos resultados le ha dado en los últimos dos encuentros, pero con dos bajas importantes. Striger Larsen entraba por Daniel Vaz, que había sufrido, que no estaba al 100%, y también se había quedado fuera por una lesión, si no recuerdo mal, en su pierna derecha, Jusuf Poulsen. Ya ha entrado el que finalmente ha sido el gran héroe del partido, Kasper Dolberg, en la punta del ataque danés. Ha comenzado mucho mejor la selección galesa, a la que yo sinceramente esperaba mucho más replegada atrás, sabiendo que a Dinamarca le cuesta muchísimo en ese tipo de encuentros. Apenas había podido lograr algún gol contra rivales que se le encerraban muy atrás al conjunto de Kasper Hjulmand, salvo ese auténtico golazo de Damsgaard contra Rusia para poner el 1-0, y por eso yo esperaba una Gales que se metiese un poquito más atrás. No lo ha hecho, ha ido a presionar arriba, y cuando no ha podido robar muy arriba, pues ha mantenido un bloque intermedio, podríamos decir, no encerrándose cerca de la portería que defendía Ward. Esto le ha salido muy bien a la selección galesa en los primeros minutos, porque además de obligar a Dinamarca a tener que jugar en largo y a ganar muchos balones divididos, ha podido conectar rápidamente con un Gareth Bale que en esos primeros 18-20 minutos la verdad es que ha estado muy bien, ha participado muchísimo, ha podido disparar desde dos muy buenas posiciones cerca de la portería cerca del área de Kasper Schmeichel. Lo cierto es que el futbolista, el capitán galés, no ha podido acertar, y a partir de ese minuto 20, con un cambio en el esquema de Dinamarca, la alineación ha pasado a un 4-3-2-1, podríamos decir, con Christensen, que había partido como central derecho en la línea de 3, ha pasado a colocarse como pivote. Højbjerg y Delaney eran los interiores. Eso, más la llegada del primer gol, del primer tanto del partido, han cambiado por completo un encuentro que ya pues no ha vuelto a ser en ningún momento lo que habíamos visto en el arranque, con una Gales que había sido superior. Quiero que os fijéis en este primer gol, cómo el pase del futbolista que está pisando la línea del centro del campo, de Mael, del carrilero izquierdo, ha roto dos líneas con su pase, ya conectado con un Damsgaard, que después de recibir ahí
han tenido la presión encima de Joe Allen, creo, o de Morrell. Se ha dado la vuelta muy bien y ha conectado con Kasper Dolberg para que el futbolista del Niza, con una muy buena maniobra y con un disparo espectacular al palo contrario de la portería de Ward, pusiese el 1-0, y como os digo, a partir de ahí el encuentro la verdad es que no ha vuelto a estar nada igualado. Dinamarca ha seguido dominando claramente. Gales ya no podía conectar ni con Ramsey, que ha estado totalmente desaparecido, ni con Gareth Bale, que se había estado muy bien en el arranque del partido, pero lo cierto es que el conjunto de Hjulmand no ha tenido grandes ocasiones frente a la portería de Ward en esa primera mitad. El partido finalmente se ha decidido nada más arrancar el segundo tiempo, con un error bastante grave, yo creo, de Neco Williams en un centro atrás que ha puesto Braithwaite después de poder contraatacar, de tener una pequeña transición. Ha llegado a la línea de fondo el jugador del Barça, ha puesto este centro atrás, y Neco Williams, que había sustituido a Connor Roberts en el lateral derecho, ha despejado muy mal y prácticamente le ha dejado el balón muerto para que Dolberg, dentro del área pequeña de la portería que defendía Ward, pusiese el 2-0 en el marcador, y a partir de ahí la selección danesa ha introducido también un par de cambios, porque Delaney no estaba al 100%, ha vuelto a poner línea de tres centrales, ha cerrado con un 5-4-1, y la selección galesa no ha tenido ningún tipo de respuesta en ataque, más allá de algún centro lateral, pero que tampoco ha podido conectar Kiefer Moore porque estaba en una clara inferioridad numérica. En los últimos minutos, obviamente con Gales ya totalmente volcada, muy cansada también, han llegado los goles definitivos de Mael para completar un muy buen partido y una grandísima Eurocopa, con muchísima tranquilidad, marcando un auténtico golazo con la zurda, y para acabar en un tanto que se ha tenido que revisar en el VAR, pero que finalmente se ha subido en el marcador, el de Martin Braithwaite. Lo cierto es que yo esperaba un planteamiento muy diferente por parte del seleccionador galés. Creo que no ha podido explotar las mayores virtudes de sus futbolistas, y tampoco ha podido sacar ventaja de los principales puntos débiles de la selección danesa, que, como os decía al principio, creo que tiene bastantes dificultades, así lo ha demostrado en la fase de grupos, para marcar gol ante defensas que se le cierran muchísimo. Solo lo ha podido lograr con un auténtico golazo desde la frontal de Damsgaard en ese 1-0 contra Rusia. Me ha sorprendido, obviamente, ese planteamiento del conjunto galés, pero yo creo que el entrenador danés ha sabido leer muy bien ese gran inicio de la selección galesa. Con ese cambio de esquema ha roto por completo la idea que tenía el seleccionador contrario, y además con ese gol de Dolberg el partido, pues la verdad es que no ha vuelto a ser el mismo, como decía anteriormente. ¿A quién se va a enfrentar en cuartos de final la selección de Dinamarca? Lo va a hacer el sábado 3 de julio a las 6 de la tarde al vencedor del Países Bajos, República Checa, que va a ser un partido que vamos a tener también mañana domingo, y que obviamente vamos a analizar y vamos a resumir aquí en el canal. ¿Cómo queda finalmente el cuadro de los cuartos, de los octavos de final? Vamos a revisarlo. Por la parte de arriba, Italia se va a enfrentar al ganador del Bélgica-Portugal. Aún no se sabe nada ni del Francia-Suiza ni del Croacia-España, aunque hay una novedad de última hora, y es que Perisic, el futbolista croata, se va a perder el partido de octavos contra España por haber dado positivo en COVID, una baja muy importante para la selección croata. También obviamente van a enfrentarse los vencedores del Suecia-Ucrania contra los vencedores del Inglaterra-Alemania, y para terminar, en la parte baja del cuadro, Países Bajos y República Checa, o República Checa mejor dicho, se enfrentarán a Dinamarca en los cuartos de final. Espero que os haya gustado este vídeo, dejéis vuestro like, comentéis qué es lo que más y menos os ha gustado de cada uno de los partidos, qué os ha parecido Italia, qué os ha parecido la selección austriaca. Nos vemos en el próximo partido en el próximo vídeo, hablando más de Eurocopa.